Ok, bienvenidos a todos. Gracias de nuevo por la participación en el curso. Hoy tenemos el privilegio de continuar con la última lección, la lección 8, la conclusión del curso y vamos a enfocarnos en el uso, el buen uso de ley y evangelio en la Biblia y aplicando estas dos enseñanzas a nuestras vidas. Y empezamos con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, y quien fue a David a mostrarle su pecado y también el perdón de Dios. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio a nuestros propios corazones y también a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, sí, vamos a empezar, pues tenemos tres objetivos el día de hoy. Empezamos con el uso correcto de la ley y pues en los otros objetivos también estamos hablando de ley y evangelio. Entonces, ahora el uso correcto de la ley y el evangelio. Y bienvenidos a Ana y Hernán que entraron también. Bienvenidos a ustedes. Bendiga. Gracias, Ana. Bien, entonces empezamos con esta pregunta. ¿Ustedes vieron en el video algunos de los malos usos de la ley? Y vamos a hablar un poco más de cada uno en la lección de hoy. Entonces, ¿cuáles son tres tipos o tres ejemplos mencionados en el video que muestran un mal uso de la ley? ¿Ustedes recuerdan uno de ellos? Y si no, yo puedo compartir también. Solo voy a darles la oportunidad si recuerdan uno de los mal usos. O tal vez podría pensar en un mal uso. Amparo. Me habla a mí, perdón. Oh, Carlos. Buenos días, pastor. No, es que acabo de entrar. Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, acabo de entrar a la clase. Bueno, buenos días. Ok. Entonces voy a compartir los usos aquí, los malos usos y sí, vamos a hablar de cada uno. Entonces, am, uso de la ley. Am, Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. O dicho en otra forma, tú tienes que obedecer. Am, Pues no. Como creyentes ya no estamos bajo la acusación ni la obligación de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Am, Entonces, sí, cuando estamos pensando en la ley y su uso, pues como dije, los creyentes no están bajo ni la acusación ni la obligación de la ley. Y obligar a alguien a obedecer solo genera una motivación pecaminosa, no verdadera buenas obras. Entonces, la motivación es muy importante cuando estamos pensando en buenas obras y la ley no es nuestra motivación. Ah, ah, sí, a obedecer a Jesús. Nuestra motivación es el Evangelio, lo que hizo Jesús en nuestro lugar, el amor de Dios. Entonces,
Esto sería lo que tenemos aquí en la pantalla, sería un mal uso de la ley, decir que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. ¿Y el Evangelio? Pues ahora vivimos motivados no por obligación, sino por gratitud, ¿cierto? Hechos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Solo el Evangelio puede producir gratitud a Dios, um, no la ley. Entonces, um, sí, es importante recordar eso. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de ir al segundo mal uso de la ley? Roger? Hermano, aquí en captar, este tema se puede utilizar como tema en una enseñanza, ¿verdad? Una predicación. Um, Estos mal usos. Sí, Como captar de una predicación? Sí, sí, podría usar uno de estos. Ujú, como tema, ¿verdad? ujú. Ok, O gracias. incluso cuando está hablando de la historia del rey David, ¿cierto? Sí, En segundo de Samuel. Esto no es lo que hizo. O, pues en la historia podría decir que vamos a ver el buen uso de la ley según Natán y su ejemplo en la historia. Sí. gracias, mi hermano. Ujú. Ok, perfecto. El segundo, entonces, el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Am, no, tampoco. Imaginemos que un dictador promulga una ley que todos ayudan a los pobres. Tienen que dar su dinero a los necesitados. Si no, sufrían una multa. La gente lo hará, quizás, por miedo o por obligación, no por amor. El corazón no cambió y a Dios le importa sobre todo nuestro corazón. Am, entonces, sí, tenemos el versículo 1 de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sí, la ley no puede cambiar el corazón, solo el Evangelio lo hace. Y el buen comportamiento, si surge de un motivo equivocado, no agrada a Dios. Entonces, nuestra motivación es importante. Y el propósito principal de la ley no es reformar nuestro comportamiento, es mostrarnos nuestro pecado, ¿cierto? Um, pero sí, la motivación correcta encontramos en el Evangelio. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Gálatas 3:10-11 dice, porque todos los que dependen en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Y también Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve
para reconocer el pecado. Entonces sí, el buen comportamiento no nos puede salvar. Entonces esto no es el primer uso o el uso principal de la ley. Es el propósito principal es mostrarnos nuestro pecado. Y otro mal uso de la ley sería decir que Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir, o decir que esto es el uso principal para nosotros. Y no, Jesús ciertamente es un ejemplo perfecto, obviamente, y la Biblia nos invita a imitarlo. um, pero no hemos seguido perfectamente su ejemplo. Vemos el ejemplo de Jesús en Efesios 5, 1 a 2, que dice, por tanto, imitan a Dios como hijos amados, viven en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Am, entonces, sí, es bueno. Jesús es un ejemplo perfecto para nosotros y la Biblia nos invita a imitarlo, pero no hemos seguido perfectamente su ejemplo. Y el propósito principal de la obediencia de Cristo no fue ser ejemplo, sino salvarnos como nuestro sustituto. Entonces, sí, recordamos esto también cuando estamos pensando en el uso de la ley o solo pensar en la ley como el uso principal de que Cristo es el ejemplo que tenemos que seguir perfectamente. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. El propósito principal de la obediencia de Jesús a la ley era salvarnos como nuestro sustituto. Entonces sí, Jesús es un buen ejemplo, pero su propósito en obedecer la ley fue salvarnos como nuestro sustituto. Bueno, ¿algún comentario en esta parte? Entonces, hablando de los usos o mal usos de la ley, pensando en la perfección de Jesús o nuestro comportamiento o nuestras buenas obras. Roger. Sí, me gusta mucho esto, pastor, Romanos 5:19 y Efesios 5:19, porque el asunto es, Romanos 5:19 dijo, perdón, Ujú. ajá, y Efesios 5:19, ¿verdad? Sí, es lo mismo, Ok, sí. ok. Entonces me gusta mucho eso porque Jesús, como dice usted, no vino a servirnos como ejemplo, ¿verdad? Sino eh, a servirnos como un medio para salvación. ¿Por qué me gusta eso? Porque Dios sabía y Jesús sabía que era imposible que nos salváramos, ¿verdad? Que nos salváramos de la condenación eterna, del pecado, ¿verdad? De todo eso. Entonces, y él vio también, Dios vio también y Jesús vio también de que eh, iba a ser imposible que lo pudiéramos imitar a él. Por eso él dijo, ¿verdad? Que por eso él se entregó, pues, ¿verdad? A morir por nosotros, porque él vio que era imposible. Él no dijo Ujú, que fuéramos ejemplos de él. Por eso él no nos dice, ¿verdad? Que fuéramos ejemplos de él, porque él sabía que no lo íbamos a lograr nunca, ¿verdad? ujú. Solamente, pastor. Sí, gracias. Sí, no es posible seguir perfectamente su ejemplo. Obviamente Jesús es un buen ejemplo para nosotros, pero esto no fue el propósito um, de su vida o el propósito principal, ¿cierto? De su obediencia fue salvarnos.
Ok. Bueno, ahora vamos a ver esta historia, el uso, pensando en la pregunta, ¿cómo usó el profeta Natán correctamente la ley y el evangelio con David en 2 de Samuel 12? Entonces, esto es una historia, la historia pues en el video, el pastor Luis Acosta compartió la historia, pero ustedes recuerdan la historia también. Entonces, tal vez alguien puede comentar sobre el uso correcto de la ley y evangelio en esta historia. Roberto. Sí, hermano. El profeta verdaderamente utilizó la historia como un captar, ¿no? Que tenemos nosotros de las 4C, Ujú, como un captar enseñándole o haciéndole ver con mucho amor, porque era el rey al que se estaba dirigiendo, y era no solamente que era el rey, sino que también era ungido de Jehová, y se había equivocado, y como hombre se había equivocado, y bueno, este varón, este profeta, guiado por Dios, y bueno, con mucho amor le hizo ver el error que había cometido y que bueno, con mucha gracia y con mucha guía de Dios, pudo hacerle ver la realidad que se había equivocado y bueno, pudo reconocer y bueno, Dios perdonó su error porque el profeta dice ahí que en el estudio que hizo o que vemos, dice que se apuró a contestarle lo que Dios le había dicho. Bueno, sí, mira, no morirás. Pero ujú. bueno, Sí, obró rápidamente. Bueno, para mí lo vi de esa manera, perdón sí. si me equivoco. No, perfecto, Roberto. Excelente. Entonces aquí tenemos el resumen en la pantalla. La ley, usó la ley para mostrar el pecado del rey David, lo que hizo David. Y pues luego David am, arrepintió y su arrepentimiento y el evangelio. Luego Natán compartió el evangelio diciendo que no morirás, mostrando el Salvador y la salvación, perdón de los pecados. Am, entonces sí, David necesitaba am, la ley, tanto la ley como el evangelio. Si Natán solo hubiera predicado ley, David habría quedado desesperado. Mereces el castigo, ¿cierto? Si solo hubiera proclamado el Evangelio, David no habría visto la necesidad de arrepentirse. Um, y qué horrible hubiera sido si Natán hubiera salido después de que David dijo, he pecado contra el Señor, sin darle el consuelo del Evangelio. Entonces, en esta historia vemos la conexión entre ley y evangelio, el uso de ley, el uso del evangelio, el buen uso de los dos. Y bueno, entonces sí, Natán usó la ley para mostrarle a David su pecado y el Evangelio a mostrar la salvación, el perdón de los pecados. Natán no dijo, ahora tienes que seguir perfectamente la ley para recibir el perdón de los pecados. No, esto no es el Evangelio, ¿cierto? Dijo que sí, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, sí, esto es el buen uso de ley y evangelio en la historia. Roberto, Sí, hermano, justo estaba por levantar. Quería preguntarle, verdaderamente ahí, bueno, Dios no precisó un cordero para perdonarle los pecados, porque el que cometía pecado necesitaba hacer una expiación a través de la sangre de un cordero, ¿no? Pero verdaderamente Dios perdonó el pecado de David porque vio el corazón con el cual se arrepintió realmente David. No se arrepintió por la obligación de la ley, sino que él
se descubrió a sí mismo a través de la ley que él era el pecador, que él era el que había cometido el error y el pecado y que bueno, Ujú, que merecía la muerte delante de Dios, pero bueno, pidió clemencia, pidió misericordia, se arrepintió de lo que había hecho ujú. realmente de corazón. Por eso es que Dios lo perdonó, ¿no? Sí, Dios puede ver el corazón, ¿cierto? Y es un arrepentimiento verdadero. No, no solo estaba diciendo palabras, ¿cierto? David sintió su pecado y se arrepintió de su pecado. Y sí, obviamente Dios puede ver el corazón de cada persona. Muy bien. Entonces, en nuestras vidas, ¿cómo aplicamos correctamente la ley y el evangelio? ¿Cómo usamos los dos correctamente? Roger? Sí, yo pienso, hermano, que eh, aplicamos la ley a nuestras vidas haciendo el bien, sabiendo que por el bien que hagamos no vamos a alcanzar salvación, ¿verdad? Y por más que nos esforcemos por servir a los demás, no vamos a alcanzar salvación. Claro, de hecho está de que sí vamos, Dios nos bendice, ¿verdad? Pero no, eso no nos ayuda para la salvación. Y lo que nos ayuda para la salvación es la obediencia, ¿verdad? Y la fidelidad a Dios, ¿verdad? La obediencia a la palabra y fidelidad a Dios solamente, ¿no? Gracias, Roger. Y sí, si estamos pensando en am, pues ley y evangelio en este sentido, recordamos que pues el verso tan importante es primero de Juan 4:19, hablando del amor de Dios. Am, Nos amamos a Él porque Él nos amó, Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces, sí, primeramente, la ley sirve para mostrarnos nuestro pecado. Segundo, recibimos el Evangelio, nos muestra nuestro Salvador y la obra salvadora de Cristo. Y después, ahora en gratitud, ¿qué hacemos? Queremos seguir la ley. Es un buen guía para nosotros para vivir en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, por el amor que hemos recibido de Dios en nuestras vidas. Entonces, am, sí, y obviamente, de nuevo, la ley va a mostrarnos nuestro pecado y regresamos escuchando el Evangelio y regresamos viviendo en gratitud. Y otra vez pecamos, mostramos nuestro pecado usando la ley y sí, sigue, es algo continuo, por ejemplo. Roberto. Sí, hermano, verdaderamente con respecto a la pregunta, nosotros como cristianos, para usar la ley tendríamos que usarla como se nos está enseñando, ¿no? Eh, como dice las tres formas, ¿no? Como freno, como espejo, y bueno, para poder estar haciendo lo correcto, porque a veces si utilizamos la ley, a veces vamos a estar cayendo de que estamos haciendo las cosas por obligación, aunque no nos damos cuenta, a veces estamos haciendo las cosas por obligación y Dios no le agrada eso. Dios quiere Ujú, que hagamos las cosas por amor nada más, porque a sí. veces eh, nos comprometemos con algo, de hacer algo y resulta que no podemos cumplir, pero vamos por obligación. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos, que lo hagamos y lo hagamos realmente de corazón, para que, bueno, podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, ¿no es cierto? El decir, bueno, considerarnos como hijos, porque somos obedientes, pero por amor, no por obligación. Por Ujú, eso decía, ¿no? Que esto que Dios hoy nos enseñaba, eh,
qué cosas no debemos hacer, decía el estudio hoy, cuando va el estudio que nos envió a través del, de la historia que nos contó, bueno, que no debíamos utilizar Ujú, estas, estos métodos, ¿no? Y bien, sí, la ley como guía, sí, para decir, bueno, nos equivocamos, pero sabemos que Dios, a través de Cristo, nos está perdonando. Como un ejemplo, digamos, nada más. ujú. Sí, gracias, Roberto. Bueno, sí, aquí en la pantalla pueden ver el resumen de los dos. La Biblia tiene dos enseñanzas principales, la ley y el Evangelio, y ambas vienen de Dios y ambas son necesarias. La ley nos muestra nuestro pecado, la voluntad de Dios, y el Evangelio, pues son las buenas nuevas, nos muestra nuestro Salvador. Y tal vez una frase que puede ayudarnos en pensar en el uso de la ley y evangelio es una frase que usamos en el curso La Iglesia Cristiana. El propósito de la iglesia o de un creyente es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, afligir al cómodo es mostrarle su pecado, usando la ley o a nosotros mismos, ¿cierto? Si estamos cómodos en nuestros pecados. Y la segunda parte es consolar al afligido con Cristo, am, la persona que ha arrepentido siente su pecado y bueno, entonces consolamos a afligido con Cristo, a mostrarles la obra redentora de Cristo, la salvación, el Evangelio, para consolar a estas personas. Entonces, sí, esto es un buen resumen de cómo usamos ley y Evangelio. Afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Romanos 3. Es la lectura bíblica de hoy y ahora vamos a leer algunos versículos de Romanos 3, hablando de ley y evangelio. Romanos 3, empezamos con versículo 11. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y versículo 20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, sí, recordamos, la ley nos muestra nuestro pecado y nos acusa. No merecemos estar en la presencia de Dios, merecemos el castigo para siempre. 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo es para todos los que creen en Él. Y 23 y 24. Por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y 28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, el Evangelio nos muestra nuestro Salvador y anuncia el perdón gratuito en Cristo. Dios ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos y morir la muerte que merecimos. Y ahora somos perfectos a los ojos de Dios y herederos del cielo. Entonces, resumiendo esta parte, la ley sirve para guiar a reconocer el pecado con un corazón arrepentido. Y el Evangelio es proclamar el puro Evangelio sin agregar condiciones ni requisitos. La gracia plena de Dios.
Ok, entonces, sí, tal vez esto es lo que vimos en la historia de Segunda de Samuel, aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el evangelio al arrepentido. Y bueno, sabemos que aprender a aplicar la ley y el evangelio correctamente es tarea de toda la vida, pero el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Y sí, sin embargo, recordamos el frase aquí para ayudarnos a aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el evangelio al arrepentido. O afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Muy bien. Ok. En la primera parte, ¿hay algún comentario, alguna pregunta antes de ir al segundo objetivo del día de hoy? Muy bonito, buenos días, pastor, hermanos. Pues, muy bonita lección, ¿verdad? El abordaje, el hecho de saber de que la ley nos mostraba nuestro pecado y Jesucristo, pues, vino a redimirlo todo, que me cambia el panorama, la perspectiva y qué bueno es Dios, ¿no? Por medio de Jesús. Gracias, por ti, hermano. Gracias, Daniel. Muy bien. Amparo, está mudo el micrófono, Amparo. Ahora Ay, Dios lo sí. bendiga, pastor. Sí, esta es una lección muy hermosa, deja grandes enseñanzas. He escuchado pastores que viven observando el lugar donde se echan los diezmos y el que no diezme no puede ser usado en la iglesia absolutamente para nada y prácticamente todo hay que hacerlo por obligación, no por amor. Entonces Ujú, esta enseñanza es muy bonita para uno utilizarla para seguir abriéndole los ojos a las personas y que entiendan la palabra de Dios. Hasta el momento lo estoy haciendo con todas las enseñanzas que he recibido de parte de Academia Cristo ujú, y hay mucha gente que está entendiendo. Entonces, esto es una bendición para mí y para los que tengo a mi alrededor que dejan que les enseñe. ujú. Qué bueno, Amparo. Y sí, cuando personas usan estas dos incorrectamente, pues es dañoso a, a personas, ¿cierto? Y su vida espiritual. Muy valioso. Ok, bueno, gracias, Amparo. Pastor, Adelante, Hernán. yo tenía dudas. Eh, ¿Por qué seguimos hablando de la ley si Jesús la ha cumplido a cabalidad con todas las leyes por salvarnos a nosotros? Pero esta última parte, cuando usted dijo aplicar la ley hasta el arrepentimiento, o sea que debemos seguir aplicando la ley para saber si somos pecadores aún o no. Es mi duda. Sí, gracias, Hernán. Sí, pues todavía seguimos con la lucha contra nuestro viejo hombre. Entonces, obviamente, en la vista general, ya tenemos la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, ya ha ganado a la salvación en nuestro lugar y es acreditada a nosotros. El problema es seguimos en pecado también. Cada día tenemos esta lucha, la lucha diaria entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el nuevo Adán. Entonces, sí, cada día reconocemos nuestros pecados y regresamos a Dios en arrepentimiento y cada día estamos recordando el Evangelio, lo que hizo Jesús en nuestro lugar.
Entonces es una lucha diaria y también cuando pensamos en pues, nuestras vidas de santificación, la ley sirve como un buen guía en que podemos usar la ley para mostrar nuestra gratitud a Dios en lo que hizo en nuestro lugar y el amor que ha mostrado a nosotros. Entonces es una forma de mostrar nuestro amor um, a Dios también. Pero sí, es una lucha diaria y por eso seguimos hablando del Evangelio, porque cada día vamos a pecar. No es posible, sí, pasar el resto de la vida sin otro pecado. Entonces, por eso es importante recordar el pecado y la gracia de Dios, am, que es nuestro gratuitamente. ¿Esta respuesta es de ayuda a usted, Hernán? Sí, sí, de alguna manera, sí, pero, o sea que si queremos reconocer si es pecado o no, recurrimos a la ley, por Ujú. decir solamente leer, pero no aplicar, no llevar a la acción, no hacer obras de la ley, lo que dice en la ley, ¿no es cierto? Sí. Solamente una vez que sabemos que somos pecadores, Ujú. ya como arrepentidos recorrimos al Evangelio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, sí, no usamos la ley para ganar el favor de Dios. No es posible, ¿cierto? Sin lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Entonces, esto es un mal uso, pensar que podemos usar la ley para ganar el favor o la salvación o el amor de Dios. Esto no es posible según la ley. Amén, hermano. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces hablando pues vamos a reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente ley y evangelio, a la ley y evangelio. Entonces, la pregunta 11 del proyecto final. ¿Por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas principales de la Biblia? Am, Tal vez vamos a contestar un poco más la pregunta de Hernán. ¿Por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas principales de la Biblia? Entonces, si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Pues no vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. Esto es lo que dice Romanos 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Seguimos pecando y necesitamos que la ley nos muestre nuestros pecados para reconocerlos y arrepentirnos de ellos. Entonces, por eso seguimos con la ley y la ley, sí, todavía es importante para los creyentes, porque obviamente seguimos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces el Evangelio, si somos creyentes, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Si ya conocemos el Evangelio, ¿por qué necesitamos escuchar con frecuencia el Evangelio? Pues la ley está escrita en el corazón, pero el Evangelio no. Entonces, sin el Evangelio, nos desesperaríamos pensando que Dios no nos ama ni nos perdona. El Evangelio nos mantiene firmes en la fe en Cristo.
Y Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, sí, el Evangelio nos da fuerza para vivir vidas que agradan a Dios. Segunda de Corintios 5:14-15 dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, sí, cuando me aplico la ley y cuando el Evangelio, hemos hablado de esta pregunta, pero un resumen nuevo, si estoy seguro de mis pecados, necesito la ley. Necesitamos ser conscientes de lo que pensamos y sentimos para decidir si aplicar ley o el Evangelio. Y si estoy seguro de mis pecados, necesito la ley. Si estoy triste o con miedo por causa de mis pecados, necesito el Evangelio. Bueno, entonces, tal vez para ayudarnos, ¿ustedes tienen algunos pasajes bíblicos de la ley se aplican de manera regular a sí mismo? O tal vez pueden pensar en algo ahora que podríamos usar para recordar nuestros pecados o para ayudarnos en confrontarnos con el pecado. Amparo. Sí, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Ujú. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ley y evangelio en ese versículo. En el mismo versículo, excelente, sí, muy bien, Amparo. ¿Otros comentarios, especialmente de la ley en esta parte? Un buen ejemplo sería Salmo 51, pues muchos de los salmos hablan del pecado y el amor de Dios. Pero Salmo 51 habla del pecado, por supuesto. Dice, voy a leer Ten algunos piedad de mí. versículos. Am, Dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo mal. Am, y sigue con más comentarios hablando am, del pecado en esta parte. Entonces, sí, es un buen salmo para ayudarnos en reconocer nuestros pecados. Un comentario más hablando del pecado antes de ir al Evangelio. Hermano, Sí, Hernán. una curiosidad que tengo sobre la ley. Eh, los judíos, serán muchos o pocos, no creen en Jesús, no creen que Él sea el Mesías. Sí, Eh, siguen esperando, dice, ¿no? Al sí. Salvador, al gran Mesías. Entonces, actualmente, ellos siguen viviendo bajo la ley.
Es, Sí, sí es interesante esta pregunta porque podemos pensar en los creyentes del Antiguo Testamento también. Am, Tenían la esperanza del Salvador y escucharon a Dios. Dios dijo que el Salvador viene para el perdón de todos los pecados. Entonces, en este sentido, obviamente tenían la ley en el Antiguo Testamento y en cierto sentido estaban bajo la ley también, pero reconocieron el Evangelio y el perdón de los pecados también de Dios, de lo que va a venir. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, sabemos lo que es esta salvación exactamente y la vida perfecta de Jesús. Y por eso no estamos bajo um, esta ley, porque todavía en el Antiguo Testamento necesitaban el perdón de los pecados. Um, pero ahora todo es cumplido en Jesús y reconocemos esto. amén, pastor. Mari, Sí, pastor, gusto saludarlo, que no lo había podido saludar. Bendiciones a usted, para usted y los hermanos. Sí, solo acotar que en los tiempos actuales, como bien dice usted, al igual que hubo judíos que sí siguieron el Evangelio, creyeron en Jesús. Hoy en día también hay judíos que siguen a Cristo. Son llamados judíos mesiánicos. Quiero hacer esa salvedad porque sí, se cree que a lo mejor son todos los judíos actuales que están bajo la ley y como bien dice usted, hubo judíos que perdón, creyeron en Cristo en esa época y lo mismo en esta época. Y hacer la salvedad que hoy en día son llamados o se llaman a sí mismos, la verdad desconozco el origen de ese nombre, pero judíos mesiánicos. Eso. gracias, Mari. Um, Muy bien, gracias por compartir este detalle con nosotros. Ok, muy bien. Entonces, los pasajes bíblicos del Evangelio que podemos usar para aplicar a nosotros mismos el Evangelio. Un ejemplo sería 1 de Corintios 15, 57 y 58, que dice, pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Carlos, versículo hablando del Evangelio. Sí, otro pasaje para mí es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ujú. Sí, buenas noticias. Excelente. Gracias, Carlos. Ana. Ana está en mudo el micrófono. Ahora sí, Perfecto. Dios le bendiga. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Ujú. Sí, Jesús, su obra redentora es el camino al cielo, lo que Él hizo en nuestro lugar. Excelente.
Muy bien, Roger. Creo, pastor, San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Eh, creo que este pasaje eh, habla también Ujú, sobre la ley y evangelio, tiene algo que ver ahí porque él está hablando de Dios. Recordemos que Dios está desde el principio, ¿verdad? De la creación, desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ya estamos en la gracia, ¿verdad? ujú. A su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente, hermano. Excelente, Roger. Sí, la obra redentora de Cristo era el plan de Dios, su plan de amor. Ah, sí, muy bien. Y Carlos. Sí, pues es que me acordé del Romano 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, eso sí lo medito, porque es Ujú, poder de Dios para salvación, o sea, para cambiar nuestros corazones para salvación, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, es el Evangelio. ujú, Ahí están las buenas nuevas de a nuestra vida, recordándonos que solo a través del Evangelio, de lo que hizo Cristo, es donde tenemos el perdón de pecados, que la ley nos muestra nuestros pecados, que hemos fallado, pero que Cristo perfectamente hizo todo por nosotros para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, profesor. ujú. Ujú. Excelente. Y Roberto. Bueno, no, no, está bien, concuerdo con los hermanos, pero bueno, verdaderamente hablamos de la ley como para, bueno, ya que estamos leyendo y estudiando sobre el libro de la ley y el evangelio, pero verdaderamente la ley no se aplica sobre nuestras vidas. Ujú, Si bien la podemos tener en cuenta, pero no nos olvidemos de que a nosotros dice que cuando Cristo nos lavó con su sangre de nuestros pecados, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, la gracia se derramó y dice la palabra que donde sobreabunde la maldad, por encima de la maldad sobreabundará la gracia de Dios, hasta que venga Cristo a buscar al pueblo, a sus escogidos, a todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre. Pero también estamos hablando de la ley, hermanos, pero verdaderamente no nos olvidemos de que hay algo muy importante para nosotros que no es la ley, sino que es el Espíritu Santo que Jesucristo dejó para que nos guíe a través de la palabra a no caer bajo la ley ni bajo los rudimentos de la ley, sino que cada cosa que veamos que está mal, el Espíritu Santo nos va a hacer notar para que cuando dice, como dice la palabra, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza sin antes haber pedido perdón a Dios. Verdaderamente es así. La ley no es para que nosotros la cumplamos, sino que tengamos en cuenta, sí, pero verdaderamente no es, nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo para no caer en cosas vanas y paganas, o para no caer en los rudimentos del mundo, ¿no? Gracias, Roberto. Sí, porque no podemos cumplir la ley perfectamente. Am, exacto. Sirve para mostrarnos nuestro pecado y, y bueno, luego reconocemos, recordamos el Evangelio, lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Muy bien. Excelente. Ok, entonces sí, aplicamos la ley, aplicamos el Evangelio constantemente en nuestras vidas, pensando en pecado y luego, después del arrepentimiento, pensamos en el Evangelio, que sí, somos perdonados, tenemos vida eterna en Cristo. Ok, la última parte entonces. Vamos a hablar del mensaje central de toda la Biblia, Jesucristo y el Salvador del mundo.
Entonces, el centro del mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros, como nuestro sustituto en su vida y muerte. Y la Biblia utiliza muchas imágenes para describir estas buenas nuevas. Salmo 103, versículo 12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O también Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Gálatas 3:26-27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Es una buena imagen de lo que recibimos en Cristo. Y Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces, sí, hay varias maneras de describir el perdón, el amor de Dios, la salvación que tenemos. Y es lindo pensar en el Evangelio y en Jesús y lo que hizo Jesús. La tumba vacía, ¿cierto? Es increíble, es un mensaje maravilloso para nosotros. Y esta es la última pregunta del proyecto final, entonces. ¿En qué sentido la muerte y la resurrección de Jesucristo garantizan nuestra resurrección en el cielo? Pues, ¿en qué sentido es la garantía? Pues en este curso hemos hablado mucho sobre la obra salvadora de Jesucristo en su vida y su muerte, y que Él obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar. Pues sí, toda la ley, obedeció toda la ley de Dios en nuestro lugar y acredita esa obediencia a nosotros por medio de la fe. Jesús cargó nuestro pecado en su sufrimiento inocente y en su muerte en la cruz. Y por la obra redentora de Cristo disfrutaremos de la eternidad en el cielo, con Él y con todos los creyentes. Y entonces sí, aquí tenemos el imagen, podemos ver la tumba vacía, ah, la cruz también, y recordamos todo lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Ahora reflexionamos en la resurrección de Cristo y lo que significa para nosotros. Sí. Entonces sí, la tumba vacía es la garantía y la certeza que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo es Dios. Solo Dios puede hacerlo, ¿cierto? Y es la garantía y la certeza, la tumba vacía. Y pues así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en el día final. Ok, entonces algunos versículos más explicando esto en Romanos 6. Porque si nos hemos unidos a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Y continuando, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces sí, es un buen resumen um, contestando la pregunta de él en qué sentido de la muerte y la resurrección de Jesucristo garantía nuestra resurrección en el cielo. Y también Juan 11:26. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ah, respondemos con Marta, sí, Señor, y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús son la garantía firme de nuestra resurrección y de la vida eterna en el cielo. Ok, am, pues me gustaría terminar la lección rápidamente hablando pues resumiendo la lección, hablando un poco del proyecto final y el propósito de Academia Cristo. Pero antes de terminar todo con esta lección, ¿hay algún comentario, alguna pregunta sobre la lección 8, la conclusión del curso de Evangelio? Muy bien. Ok. Continuamos entonces resumiendo la lección de hoy. Obviamente deseamos usar y aplicar la ley y el evangelio correctamente. Y como cristianos todavía necesitamos constantemente escuchar la ley y el evangelio. Y el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. Am, entonces sí, es una sencilla resumen de, de la lección de hoy. Ahora, para hablar un poco del proyecto final, voy a compartir con ustedes el proyecto, las 12 preguntas que tenemos en el proyecto final. Voy a compartir este proyecto con ustedes por WhatsApp. Y bueno, entonces ustedes pueden, voy a compartir un documento de Word y también un PDF. Ustedes pueden responder en computadora o celular enviando el documento a mi WhatsApp. O también pueden imprimir el documento y escribir sus respuestas por mano y enviar fotos del proyecto a mi WhatsApp. Y también, si estos no sirven, también podría copiar las preguntas en un cuaderno y responder a mano también tomando las fotos. Entonces, tienen opciones para terminar el proyecto final. Voy a compartir los detalles en el grupo de WhatsApp, pero ustedes, sí, ya tienen 10 preguntas y voy a compartir las últimas preguntas hoy y también todo el documento de Word y el PDF con todas las preguntas juntas. Y bueno, para entregar el proyecto final tienen 2 semanas. Pueden entregar el proyecto a mi correo o a mi WhatsApp. Entonces, típicamente estoy chequeando mi WhatsApp un poco más rápidamente. Entonces, si ustedes van a enviar por correo, si podría también enviarme un mensaje por WhatsApp diciendo que envió a mi correo, sería
excelente para que pueda revisarlo en mi correo. Pero sí, entonces van a tener 14 días para terminar el proyecto, 2 semanas. Y voy a compartir la fecha límite con ustedes. Voy a ver cuál sería. Si es 2 semanas del día de hoy, es el, ¿qué es? 2 de octubre. Es la fecha límite. Entonces, am, y sí, y durante el proceso, si tienen alguna pregunta, pueden hablar conmigo directamente por WhatsApp, haciendo sus preguntas y todo. Y también voy a compartir, pues, la lista de todas las grabaciones. Entonces, ustedes pueden regresar a cualquier lección am, para ayudarles también con las respuestas de las preguntas del proyecto final. Y sí, tenemos estas 2 preguntas de la lección de hoy. ¿Por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las 2 enseñanzas principales de la Biblia? Y también en qué sentido la muerte y la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección física en el cielo. Bueno. Tal vez una pregunta rápida del proyecto final, un comentario sobre el proyecto. Pastor, ¿puede poner las anteriores si las tiene de la 1 a la 10? Otra vez, Daniel, lo siento. Sí, tal vez, no sé si tiene las preguntas de la 1 a la 10 para hacerle un screenshot. Ya, sí. No tengo a mano aquí en esta presentación, pero sí, voy a compartir el documento que tiene todas las preguntas juntas. Gracias. Muy bien. También, solo para recordarles rápidamente, ustedes han escuchado tal vez en otro curso sobre el propósito de Academia Cristo. Am, y sí, Academia Cristo existe, lo siento, para ayudar a las personas a conocer a Cristo, a crecer en su palabra y compartir el Evangelio con otros, cumpliendo la gran comisión. Y pues tenemos los cursos autodidactas, tenemos estos cursos del nivel discipulado, am, y también tenemos los cursos del nivel sembrador, tiene más enfoque en compartir las buenas nuevas con otras personas. También siempre a este sentido cuando estamos estudiando la palabra, no es solamente para nosotros, ¿cierto? Es para compartir con otras personas. Am, y bueno, si ustedes están llegando al fin de los cursos, am, también hay algo, pues les invitamos a estudiar o si le interesa descubrir si compartimos las mismas creencias. Entonces pueden ver Juan 17 aquí. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, sí, Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. Entonces, am, al fin de los cursos o cuando los estudiantes están llegando al fin de los cursos, am, compartimos la opción de estudiar o resumir las lo que han aprendido en los cursos de Academia Cristo hasta el punto que están en el proceso y es lindo, es una oportunidad de revisar preguntas, hablar con un profesor individualmente para estudiar más tal vez un tema que tiene dudas o algo así. Y es buena, es una buena oportunidad de revisar lo que dice la palabra y lo que cree
usted sobre la palabra. Entonces, esta es una opción, se llama la confesión de fe, un acuerdo doctrinal. Y sí, puede hablar conmigo sobre lo que es, si tiene preguntas, pero típicamente es lo que hacemos en la última parte del discipulado. Y bueno, entonces la otra cosa es, esto es para los que están en el nivel sembrador, están compartiendo la palabra en grupos y pues es nuestra invitación para todos. Pueden usar nuestros materiales para compartir la palabra con otras personas. No tienen que estar en el nivel sembrador para compartir la palabra, ¿cierto? Entonces, si tienen preguntas sobre cómo usted podría compartir la palabra, tal vez de una manera más regular en su comunidad o más oficial, no sé, podría también hablar conmigo, con cualquiera de sus profesores. Entonces, bueno, esto es todo para el día de hoy. Vamos a terminar con una oración y luego la bendición también. Ah, la oración hoy es de Colosenses 1, 9 a 14. Oremos. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos de su fe, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que se puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, en perdón de los pecados. Amén. Y el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación el día de hoy. Amén. Excelente, Gracias, pastor. excelente, mi Gracias, hermano. pastor. Bendiciones, Muchísimas hermano. gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Maestro, Lino. Gracias, bendiciones a Gracias, todos. hermano. las clases. Saludos, un Gracias, abrazo gracias, para hermano. Que Dios le todos. bendiga. Gracias, bendiciones. Hasta pronto. Hasta la próxima. Sí, hasta la Profesor. próxima. Excelente. Muchísimas Gracias a gracias, que Dios los ustedes. pueda Que Dios le todos. bendiga. Muchas Muchas Un gracias por gracias. abrazo todo. para todos. Un abrazo para Gracias todos. Dios les bendiga. por las enseñanzas. Dios les bendiga, hermanos, con feliz día. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor, Gracias. por la clase. Bendiciones. Gracias, Cuídese. Mari. Bendiciones, Aprendí, hermanos, a todos. aprendí Cuídense. mucho, pastor. Aprendí mucho en este curso. Qué bueno, Roger. Qué bueno. Sí.